hermanos, hermanas, amigos y todos de Príncipe de Paz y demás que puedan ver este video. Mi nombre es Isaac y voy a intentar explicar un poquito acerca del estudio inductivo. Vamos a platicar y a ir un poquito como paso a paso de el estudio inductivo, ¿vale? Entonces hice unas notas, no vamos a verlo completamente, solamente vamos a ver la primera parte, pero quiero que me sigan. Vamos a tratar de hacer este video un tanto corto, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el estudio de Marcos 5:21 al 43. Es un pasaje muy interesante que vamos a intentar analizar. Lo primero que vamos a ver, y el día de hoy solamente vamos a ver esto, es que el estudio inductivo nos va a ayudar o nos va a intentar ayudar a observar más detenidamente, a ir un poquito más profundo en cuestión de los pasajes. Hay ocasiones en que se nos pasan cosas, detalles, porque leemos muy rápido. Entonces el estudio inductivo nos va a ayudar a mirar ciertos detalles, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que aprender a hacer es observar un poquito mejor, ¿vale? Y el estudio inductivo nos propone 6 preguntas básicas para poder hacer esto. Entonces tenemos que agudizar nuestra observación, ¿vale? Y con estas preguntas, ¿cuáles son? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Ok? Con esas 6 preguntas vamos a tratar de observar un poquito más. No las vamos a ver hoy todas porque no queremos hacer esto muy largo, pero vamos a ver nuestro pasaje. El pasaje de Marcos 5, del 21 al 43, es este. El de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces yo hice aquí algunas anotaciones. La primera es quién. ¿Quién está hablando? Si regresamos es quién está hablando, de quién se habla, con quién se habla, ¿vale? Entonces, vamos a ver en este pasaje quiénes son los que están hablando, a quién le hablan y luego de qué hablan. Y luego veremos unas poquitas notas, ¿vale? Entonces el pasaje nos dice que pasando otra vez Jesús, que era el personaje importante, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Entonces aquí tenemos dos. Está Jairo que le habla a Jesús, ¿vale? Y luego, pero una mujer que desde hacía 12 años, en el versículo 25 aquí, ah, que padecía de flujo y había sufrido mucho de muchos médicos, ¿ok? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él y lo tocó. Entonces tenemos ahora a Jesús, a una mujer que había sufrido y le habla. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Entonces tenemos por un lado a Jairo, por el otro a una mujer, a Jesús en el centro y a sus discípulos. Luego, en el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hijo ha muerto. ¿Ok? Entonces tenemos en nuestro escenario, no voy a leer todo el pasaje, lo leen con detenimiento. Tenemos a Jesús en el centro que habla con Jairo, un principal de la sinagoga. Y tenemos que poner atención en esto, ¿vale? Tenemos a la gente de Jairo, de la casa, que habla con Jairo. Y después también habla con Jesús. Acá más adelante dice, y se burlaban de él, ¿ok? De Jesús. Tenemos a los discípulos que hablan con Jesús y Jesús con él, a una mujer que habla con Jesús y Jesús también le responde, y luego tenemos a Jesús que le habla a la niña. Más adelante decía aquí, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Ok, entonces estos son nuestros personajes y nos empiezan a decir cosas, ¿no? Es muy interesante esto. ¿Por qué?
porque nos hacen observar, primero, que Jairo es un principal de la sinagoga. Ya, aquí hay algo importante. La relación que tienen los de la sinagoga con Jesús normalmente no era buena, ¿ok? No le pedían favores a Jesús. Entonces aquí hay algo interesante. Un principal de la sinagoga, ¿ok? Una mujer con enfermedad de 12 años, una niña que estaba muerta al parecer, y los discípulos y una multitud. Si vemos aquí un comentario, se los quiero recomendar, se los voy a mandar por WhatsApp. Este comentario está basado en la nueva versión internacional, entonces se los voy a pasar. Y subrayé algunas cosas en la página 761, ¿ok? No se espanten porque son tantas páginas, no es que sea tan largo, pero es que es muy chiquito las páginas, entonces. Pero este comentario nos dice cosas interesantes que luego nos van a ayudar a sacar conclusiones o a entender un poquito más. Jairo, que era el oficial o alguien importante, es uno de los pocos personajes de este evangelio que se menciona por nombre. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, Jairo es alguien ahí que resalta. Probablemente después fue discípulo, no lo sabemos, pero se menciona por nombre. Le suplica desesperadamente que vaya a su casa, pero el comentario nos menciona algo importante. Dice, igual que los gadarenos le habían suplicado que abandonara su región. Entonces aquí el autor de Marcos nos está diciendo, aquí hay un contraste. Esto no lo leímos nosotros, pero si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que Jesús viene de Gadara, porque lo corrieron por sanar a un endemoniado, bueno, por expulsar un demonio de un endemoniado, o a muchos demonios, de hecho. Y ellos le suplican que se vaya, pero Marcos dice, al otro lado del lago, le suplican que vaya a la casa, ¿ok? Esto es importante o interesante, ¿ok? Luego, si seguimos leyendo, ustedes pueden leer en detenimiento estas páginas. Tenemos a la mujer que tiene un problema de sangrado, pero no es su sangrado periódico como la menstruación, ¿ok? Tiene un problema más grave. Y esta mujer es una mujer, dice acá, ritualmente impura. Entonces ya aquí hay un dato. Cualquiera que tenga contacto con ella, acostándose en su lecho, sentándose en una silla o tocándola, se convierte en impuro y tendrá que someterse a un baño ritual y lavar su ropa. Esto es lo que se acostumbraba cuando tocaban cosas impuras, como un muerto, como una mujer con menstruación. Entonces esto es muy importante porque en nuestro pasaje, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Aquí tenemos que observar, Jesús no se vuelve impuro. Esta mujer además sufre físicamente, pero no solamente sufre físicamente, también este comentario nos dice, sufre una dimensión social y psicológica sabiendo que es un elemento contaminante. Imagínate ir por la vida pensando que tú contaminas todo lo que tocas. Y además de esto, tenía un empobrecimiento económico porque gastaba todo en médicos, ¿no? Entonces es una mujer que sufre en muchas áreas. Marcos nos dice en la siguiente página, nos dice antes en el 3:10 que muchos de los que padecían enfermedades se les echaban encima para tocarlo, y en el 6:56 nos dice que la gente le rogaba que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo hacían eran sanados. Entonces esto es interesante porque había ya más enfermos que padecían y tocaban el borde de su manto, pero no se nos menciona nada de ellos como algo extraordinario. Pero esta mujer sí tenía algo extraordinario. Y es lo que tenemos que notar. Estas preguntas, quién, qué, nos hacen ver cosas interesantes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hablaba? ¿Dónde se hablaba? ¿Por qué se hablaba? Es lo que tenemos que notar, observar, ¿vale? Bueno, pues me despido de esto porque tenemos que estudiar más a fondo, pero espero esto les haya ayudado un poquito a ver
un poco más el pasaje en su contexto, ¿vale? Cuídense mucho, muchas gracias y espero que les haya servido. Bye.